Ya estamos acercándonos a las fiestas navideñas y por eso hemos puesto pesebre, el árbol navideño. Vemos que la ciudad está llena de luces, hay muchos preparativos, la gente piensa con quién se va a reunir, qué van a comer, dónde se van a juntar, tantas otras cosas externas. Y hoy pensamos que la preparación fundamentalmente tiene que ser interna. Por eso la propuesta de hoy es el modelo de Isaías y de Juan el Bautista, dos personas muy grandes. Juan el Bautista era alguien que predicaba por el río Jordán, algunos habían pensado que hasta era el Mesías, tenían una veneración especial por él. Sin embargo, él reconoce que no lo puede todo, que él es un humilde servidor. Y dice Juan el Bautista: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo. Juan el Bautista reconoce la necesidad de ese Dios Emmanuel, Dios con nosotros, que se acerque y que le dé sentido a la vida. Solo Dios puede hacerlo. Y en estos días estamos invitados a una nueva conversión para que también caigamos en la cuenta de la necesidad diaria que tenemos de Dios. Nosotros creemos en Él, sí, somos católicos, pero luego en la práctica es donde hemos de ejercitar esta esperanza puesta en aquel que es más fuerte que yo. Y si bien humanamente podemos lograr muchísimas cosas, pero Él es el que le da la eficacia verdadera a todo lo que hacemos. Por eso esto nos lleva a pensar en la necesidad de acrecentar nuestra dependencia de Dios. Es algo que intelectualmente lo sabemos, racionalmente, pero luego tenemos que bajarlo a la vivencia, a la práctica. Y en cuanto a esta dependencia de Dios, siempre se ha dicho que en el orden humano, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo independientes de nuestros padres, pero en el orden espiritual es al revés. A medida que vamos madurando, nos vamos haciendo más y más dependientes de Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Jesús nos ha dicho: sin mí ustedes no pueden hacer nada, cuando nos habló en esa parábola de la vid, de sarmiento, para poder dar frutos en nuestra vida, para poder lograr aquellos objetivos que tenemos. Esa dependencia con Dios nos lleva a estar muy unidos a Él y a ser colaboradores suyos. Siempre me acuerdo de la anécdota de la catequista que les envió a los chicos a rezar. Después un día le preguntó cómo rezaba cada uno y fueron diciendo. Y uno de los niños dijo: yo siempre que rezo le digo a Dios: Señor, ¿en qué te puedo ayudar para que el mundo sea mejor? Él se sentía un colaborador de Dios. Y la catequista lo felicitó, porque él hacía una oración muy generosa, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero ser tu colaborador, quiero ayudar. Y en la medida en que nosotros ponemos nuestra esperanza en aquel que es más poderoso que yo, como dijo Juan el Bautista, también así podemos ser colaboradores suyos, como lo fue Juan el Bautista, Isaías, preparando el camino del Señor en la vida de nosotros, evangelizando, transmitiendo lo que nosotros creemos, porque sabemos que la fe se fortalece dándola, lo decía tantas veces San Juan Pablo II. Y todo esto nos lleva a
confiar cada vez más en la providencia de Dios. Nuestra vida no está en azar, sometida al azar, sino que está en las manos de un Dios que tiene un plan, un proyecto, y eso nos lleva a tener siempre un propósito en la vida, algo tan importante que tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida, ese propósito que nos mueva a realizar todas las cosas que tenemos que hacer, pero siempre confiando en esa providencia de Dios que nos da un gran consuelo, que nos llena de una inmensa confianza en medio de un mundo lleno de incertidumbres y en medio de una vida personal también llena de incertidumbre porque no sabemos nada. Pero todo esto podemos vivirlo en la medida en que imitamos a Juan el Bautista. Y ustedes que dicen, yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Juan el Bautista dice, yo lo he bautizado con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Es un gran modelo de humildad. Y nos hace ver que para poder hacer esa misma afirmación que hizo Juan el Bautista, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, necesito tener siempre una actitud humilde y decir, yo solo no puedo, soy vulnerable, soy limitado. Si quiero apoyarme en mi propia fuerza, no voy a caer en la tristeza, en el desánimo, porque solo no puedo nada, pero con Él todo lo puedo. Y en la medida en que voy viendo que mi vida espiritual avanza, voy experimentando señales de su presencia, tengo que vivir siempre en la gratitud. La humildad tiene que estar siempre acompañada de la gratitud. La gratitud a Dios por todo lo que he vivido en mi historia personal, bueno o malo, todo ha sido para bien, todo lo que me va sucediendo, saber agradecer cada noche en mi examen de conciencia. Incluso hay gente que tiene hasta un cuaderno donde anota acciones de gracias, y a veces conozco gente que anota 3 acciones de gracias todos los días para reconocer que Dios es más grande que yo y que a pesar de mis falencias, de mi vulnerabilidad, Él escribe derecho sobre renglones torcidos. Por eso esa gratitud que tiene que estar fundamentada en la fe, una fe que ha de ir madurando, como decíamos, esa dependencia, una fe que tiene que ir cada vez más allá de lo puramente sensible. Lo siento, rezo, lo siento, voy a misa. No, la fe va más allá. Creo en ese Dios que me sostiene, me apoyo en Él, toda mi esperanza la pongo en Él. Y aunque a veces no sienta nada, aunque tenga que pasar por momentos de una gran desolación espiritual, me sigo apoyando en Él. Y todo eso me lleva a ir proyectando un futuro mejor en este mundo, y siempre tenemos que proyectar. Ya nos queda poco de este año, es un momento para examinar lo bueno y lo malo que hemos vivido y empezar a proyectar en el año que viene actividades, cosas que me motiven, siempre tener sueños, no dejar proyectos, lo que estoy haciendo, porque si dejo esos proyectos, mi vida ha perdido sabor. Y eso podré hacerlo si confío cada vez más en la providencia de aquel que es mucho más fuerte que yo. Que así sea. Así sea.